Disculparme por la tardanza al iniciar el vídeo, un momentito que estoy terminando de perfilar algunas cosas. Bienvenidos todos, de todos modos, al canal de Lord Guzmán. Voy a bajar un poquito el volumen, aunque no tenía intención de pausar esta biblioteca que estáis escuchando. Eh, Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos a una nueva video reseña de un nuevo libro. No sabéis cuántas video reseñas como estas llevo ya en 10 años que tiene este canal, ¿eh? Esta video reseña que vamos a hacer de Aleación de Ley, que es el cuarto libro de Mistborn, o en castellano sería Los Nacidos de la Bruma, ¿vale? Después de 10 años, quizás os cuente al final del vídeo cuántas video reseñas llevamos, pero son muchas. Vamos, de hecho, voy a buscaros la lista de reproducción. No me gusta quedarme, ni a mí mismo me gusta quedarme con la duda, no os voy a dejar con la duda a vosotros. Lista de reproducción, bibliotecas de Lord Guzmán. Madre mía, ¿dónde está? Bueno, aquí dice que hay 78. Oye, pues yo esperaba más. Teniendo en cuenta que era algo que... Pero vamos, teniendo en cuenta que es una cosa que no suele ser muy vista en el canal. 78 vídeos, 79 con este de la biblioteca. Ya son vídeos, ¿eh? Hoy vamos a hablar de aleación de ley, que es el... ¿Qué pasa? Porque me sale esto de fondo que no me gusta que me salga esto de fondo. Me lo tengo que traer aquí para que no... Para poderlo... Sí, pues nada, me lo traigo aquí y ya está. Aleación de ley, ¿vale? Que es el cuarto libro de la saga Mistborn de Brandon Sanderson, ¿vale? Vamos a volver, por tanto, al Cosmere, que es el universo de Brandon Sanderson, ¿vale? Aleación de ley, cuarta novela de la saga y la que abre el segundo arco de la serie, ¿vale? Este arco de la serie, que no sé si son 3 o 4 novelas, que está protagonizado por los vigilantes Wax y Wayne. Como siempre, voy a dividir el vídeo en dos bloques. Un primer bloque sin spoilers para quien todavía no haya leído la novela y quiera saber si merece la pena o no merece la pena leerla y seguir con la saga. Y un segundo bloque, ya con spoilers, donde voy a desgranar un poco a fondo la propia trama en sí, los personajes, lo que me ha gustado y lo que me ha gustado más y lo que me ha gustado menos de la novela. En la primera no voy a entrar mucho en detalles muy específicos porque si no os reviento la primera parte del vídeo, os reviento la trama, ¿vale? Lo primero que tengo que decir de Aleación de Ley es que para los que venís de leer la primera trilogía, aquí vais a encontrar un cambio bastante sustancial. El cambio es el salto en el tiempo que Brandon Sanderson decidió hacer en la saga de los Nacidos de la Bruma para su segunda parte. Ese salto se representa en unos 300 años aproximadamente. Y si la primera de las trilogías era una trilogía en una línea temporal donde todo era mucho más épico, los dioses estaban mucho más presentes y todo era mucho más medieval, fantástico, oscuro, pero fantástico. Aquí nos vamos a una era un poco más... dejamos la era de la niebla, el imperio final y todo lo demás, que eso queda atrás. Y Sanderson nos lleva a una era donde la sociedad ha evolucionado y la estética es un poquito más steampunk, ¿vale? Hay revólveres, hay ferrocarriles, hay trajes, hay ciudades industriales, en contraste con las 3 primeras novelas, por tanto es bastante grande, es enorme, ¿vale? Y es lo más relevante del inicio que os vais a encontrar cuando entréis aquí. Eso, y que os podéis olvidar de todos los personajes de la primera trilogía, porque aquí solo los nombran como héroes de la antigüedad y todos los personajes que van a presentar en esta nueva saga son nuevos. Solo es cierto que hablan de armonía, que ya sabéis que eso sí viene de la trilogía original. También cambia la forma en la que nos presenta la magia. Ya no solamente hablamos de alomancia por un lado y ferroquimia por otro lado,
En esta nueva era existen los Tweetborn o gemelos, dependiendo de la traducción de donde compréis el libro. Es decir, personas que son capaces de combinar las artes mágicas de un alomante y un feroquímico, ¿vale? Es decir, gente que consume metal y luego empuja o tira de ese metal para conseguir los poderes que te otorga ese metal, y gente que lleva anillo, pendiente y cosas y a través del contacto con la piel de ese metal son capaces de usar la feroquimia, que es o bien me quito peso durante unos días para luego poder pesar más a voluntad usando el metal, o bien estoy 2 o 3 días en cama un poquito malo para luego tener salud prolongada durante más tiempo. En fin, los feroquímicos, ya sabes cómo funcionaba la feroquimia, ¿vale? Y ahora pues se combina, ¿vale? Los Tweetborn. A nivel social, la novela te introduce el concepto de los vigilantes. ¿Qué son los vigilantes, Guzmán? Bueno, pues los vigilantes son una especie de agentes de la ley, cazarrecompensas más al estilo western, ¿vale? Que se dedican a mantener el orden en las zonas más salvajes o incluso en la propia ciudad. Y por otro lado sigue estando latente el concepto de la nobleza de esta nueva época, una nobleza un poco más parecida a lo que sería la nobleza de la edad victoriana, ¿vale? Con todas sus convenciones sociales, sus matrimonios de conveniencia, sus contratos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que resulta bastante curioso ver digamos, el contraste entre una parte y la otra, ¿no? En cuanto al tono de la novela, Aleación de Ley es mucho más ligera en particular que la tercera de Mistborn, ¿vale? Su ritmo es mucho más alto, que la anterior no es tan lenta. Mezcla acción, misterio de tipo detectivesco y una buena dosis de humor, sobre todo gracias a la pareja protagonista. Si en el héroe de las eras os dejó un poco tocados por lo denso que era el material y lo densa que fue el cierre de la primera trilogía, este es un cambio y un cambio de aire muy agradable, la verdad. Muy agradable. Sin spoilers, recomiendo Aleación de Ley. Sí, sin ninguna duda. Porque si fuisteis capaces de soportar, para mí, la más pesada de todas las novelas, que fue la tercera, aquí os vais a encontrar con una novela que, si lo mismo que la tercera, os dije que hubo muchos capítulos que yo prácticamente no podía con ellos y me entraban ganas de darle para adelante, pues, para quitarme el tocho de leer todo eso. En Aviación de Ley no me ha pasado, ¿vale? No me ha pasado nunca, por muchos sueños que tuviese en el momento en el que me metía a la cama con mi libro para leer antes de quedarme dormido para el día siguiente, ¿no? Y ya sabéis que yo siempre, lo he comentado varias veces, que yo siempre leo antes de dormir. Y la tercera, para mí, fue coñazo. Y la cuarta novela no me ha parecido tanto, ¿vale? De hecho, me ha gustado mucho más, la he disfrutado muchísimo, los personajes son muy interesantes, la trama era muy chula y era una novelita mucho más ligerita, también es más corta, los capítulos son más condensados, son igualmente condensados que en la primera, pero como la diferencia es que como esta novela no llega a las 1000 páginas como pasaba en la tercera, pues no te encuentras 88 capítulos, que es que Brandon Sanderson te hace un capítulo de un tío que abre una puerta y se abre la nevera, se hace un sándwich y con eso te hace un capítulo. No, aquí como que estira un poquito más los capítulos y hay un poquito más, entonces hay como la mitad de capítulos que en la tercera novela, bastante menos de la mitad, creo yo. Entonces se me hizo mucho más fácil de leer, la verdad. Y dicho esto, como siempre digo, llegado a este punto del vídeo, a partir de aquí voy a hablar con spoilers. Si quieres leer la novela antes de tomar tu propia decisión y luego quieres venir otro día a esta lista de reproducción y ver cuál fue mi opinión de la propia novela y quieres seguir viendo el vídeo a partir de ahí, pausa ahora, léete la novela con tranquilidad, vuelve cuando tú quieras y a partir de ese momento le quitas la pausa y sigues viendo el vídeo. Y si no, si ya has leído la novela y simplemente tienes curiosidad por saber cuál es mi opinión sobre la misma, pues quédate y te lo cuento hasta el final. O si realmente es que eres
no eres de los que les gusta leer, pero sí de los que les gustan mis vídeos y quieres saber de qué va la historia, pues te quedas, ¿vale? Tenéis exactamente 5 segundos. El tiempo de beber un poquito de agua, ¿vale? ¿Seguís ahí? Muy bien, pues empezamos con los spoilers, señoras y señores. Que no se diga que no aviso. Aquí vamos a entrar ya en detalle, así que si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis lo de que a partir de ahora voy a desgranar la novela. Vamos a hablar del trauma de Wax y la muerte de Lexi. Lexi, el primer amor de Wax, el protagonista de la novela. Antes de hablar de personajes, hay que hablar de por qué Wax se vuelve a la ciudad. Porque es la base emocional de toda la propia novela. Durante sus años como vigilante en las tierras salvajes, Wax tenía una compañera de aventuras llamada Lexi, de la que estaba enamorado y de hecho eran pareja, ¿vale? No estaban casados, pero eran pareja. En un enfrentamiento, él mata a Lexi sin querer. En el caos de un tiroteo, usando sus poderes, él quería... No es que la confundiese, es que exactamente... No sé por qué he escrito yo en el guión que la confundiese. Él quería empujar la bala para acabar con la persona que tenía agarrada a Lexi por detrás. Pero el que estaba delante de él era otro alomante que hizo algo con su magia. No sé si retuvo el tiempo, aceleró el tiempo o empujó la bala. De tal manera que la bala acabó matando a Lexi. Ese es el trauma que Wax va a arrastrar durante todo el libro y la razón por la que cuelga las pistolas inicialmente y regresa a Elendel. También es cierto que regresa a Elendel no solamente por esto, regresa a Elendel por otra cosa. Vuelve por vocación, no vuelve por gusto, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Wax es sobrino de un noble. Un noble, su tío, que pierde la vida en un carruaje junto con la propia hermana de Wax, ¿vale? Esto empuja a Wax a tener como único heredero de la familia a tener que aceptar el título. Porque ya sabéis lo que suelen decir en la nobleza británica, de que la nobleza obliga. No te queda más cojones, ¿vale? Esto está sacado directamente de la nobleza británica y esto era así y punto. A lo mejor tú eras el sobrino segundo de un conde, por decirlo así, y el conde solo tenía hijas. Y o no es que tuviese solo... Bueno, sí, porque no, creo que la ley sálica era bastante inglesa, pero bueno, ponte que el conde no tiene herederos, ¿vale? Para el tema de... O tiene herederos y resulta que pierden la vida todos, ¿vale? Ejemplo, claro, lo que sucedió en el Titanic con muchas familias nobles, ¿vale? Y al final, el título nobiliario acaba recayendo directamente en un varón que era sobrino segundo del anterior conde, que está haciendo su vida en el Nuevo Mundo en Estados Unidos. Esto pasó. De hecho, si queréis un ejemplo, creo que... ¿Cómo se llamaba la serie esta británica? Downton Abbey. En Downton Abbey tenéis un ejemplo claro de esto, precisamente, ¿vale? Entonces el título nobiliario recae directamente en ese heredero varón que a lo mejor estaba en el Nuevo Mundo pues haciendo sus cosas, ¿vale? Y le llega una carta desde Inglaterra diciéndole, oye, que tienes que volver, que eres el siguiente conde de no sé qué. Y punto. Y no te queda otra. Porque la nobleza obliga. Pues esto le pasó a Wax, ¿vale? Su tío muere, su hermana muere, su tío no tenía heredero y era un noble. De tal manera que su sobrino, un único sobrino varón, es el único heredero que le quedaba. Por tanto, Wax tenía que heredar el título nobiliario y regresar, dejar su vida de vigilante y regresar a Elendel, que es la capital, aquí se llama Elendel, a aceptar el título de... No sé exactamente qué título nobiliario le daban, no me acuerdo. Además de todo esto, sucede el conflicto de los desvanecedores. ¿Qué es los desvanecedores? Lo explicaré.
Es el motor de la trama, ¿vale? Los Vanisher o los Desvanecedores. Una banda que lleva meses cometiendo robos por toda la ciudad de Elendel, siempre llevándose grandes cantidades de aluminio. Al principio todo es un misterio casi policial, ¿por qué roban aluminio? Luego nos enteramos de que el aluminio es un metal que al no ser un metal alomántico no se puede empujar y por tanto lo usan para crear armas de aluminio y para luchar contra los alomantes. Y además, en los últimos robos se están empezando a llevar o secuestrar a chicas con un árbol genealógico interesante dentro del mundo de la alomancia. Quiero decir, con un pasado de alomantes. Te dan a entender de que prácticamente quieren, según avanza la novela, te das dando cuenta de que los robos de aluminio son importantes, pero también son una tapadera. El verdadero objetivo de los desvanecedores es secuestrar a jóvenes, sobre todo mujeres, mujeres. No sé por qué ha puesto sobre todo mujeres. ¿Vale? Con un linaje alomántico marcado para usarlas en algún tipo de programa para crear nuevos alomantes. Un poquito fuerte, ¿eh? Al frente de la operación está un viejo vigilante, Miles Cienvidas, Daughter. Un antiguo vigilante de las tierras salvajes, viejo conocido de Wax, ¿vale? Ahora convertido en un Twi'lborn extremadamente peligroso porque es capaz de curar casi cualquier herida y le llaman el inmortal precisamente porque prácticamente es inmortal. Es capaz de curarse casi de cualquier cosa. Casi. Y aquí llega el giro del cierre de la novela, que si queréis lo cuento luego porque esto es el cierre de la novela, pero bueno, lo puedo meter aquí o lo puedo meter al final del vídeo, que es el tema de la persona que ayuda a los desvanecedores, ¿vale? Detrás de Miles y de toda su financiación de desvanecedores hay un misterioso benefactor conocido como Mr. Sweet en inglés, en castellano lo conocen de otra manera, que Wax al final de la novela acaba identificando como su propio tío Edward Ladrian, que él creía muerto en este accidente de carruaje. De hecho, Edward no solo sigue vivo, sino que ha estado orquestando toda la operación y además le revela a Wax al final de la novela que su hermana, Telsin, sigue también viva y forma parte de la misma organización. Es decir, la muerte de la familia que Wax daba por asumida, y que en parte es lo que le empujó a aceptar su papel como noble, era una mentira que su tío había construido para atraerlo a la ciudad y matarlo. Porque de hecho contrata a un mayordomo para darle matarile a Wax. Lo que pasa es que Wax sobrevive a ese intento de ataque. Voy a hablaros un poquito de los personajes más importantes de la novela y lo que me ha parecido cada uno de ellos, ¿vale? El protagonista principal es Waxirium Ladrian. Que parece el nombre de un perro, ¿verdad? Waxirium Ladrian. Con el tema de ladrar, Ladrian. Bueno. Wax, el protagonista. Es un nombre venido a menos. Durante unos años vivió lejos de la ciudad, ejerciendo como vigilante en las tierras salvajes. Hasta que la muerte de Leslie le empuja a volver a la vida noble. Eso y lo que ya he comentado de la tragedia familiar. Una tragedia familiar que luego resultó ser falsa, pero como están escondidos en las sombras y tal, pues él sigue teniendo que aceptar la vida de noble, ¿no? Es un Twi'lborn, ¿vale? Combina alomancia, concretamente el poder de empujar metales, con ferroquimia, lo que le da un control muy particular sobre su propio peso, algo que va constantemente en las escenas de acción. Él es capaz de quitarse y ponerse peso y aparte de empujar metal, ¿vale? ¿Recordáis que los empujadores de metales en la trilogía original le llamaban lanzamonedas? ¿Os recordáis? Aquí tienen otro nombre, ¿vale? Y como ferroquimista es capaz de eso, de quitarse peso, ponerse peso. No tiene todos los poderes de la ferroquimia, como tenía Zack, por ejemplo, que era capaz de hacerlo todo. No, él solo puede quitarse peso, ponerse peso. Aquí solo tienen un poder, ¿vale? Pero la combinación para las peleas es bastante efectiva, porque le convierte en un luchador muy ágil. Todo el arco de la novela juega con una tensión entre el hombre de acción que fue en las tierras de la frontera con el noble que se supone que debe ahora en la ciudad
llevar adelante un contrato de matrimonio, por así decirlo, un matrimonio de conveniencia con una de las protagonistas femeninas de la novela, mientras tiene un poquito de tensión sentimental romántico con la supuesta prima con la que va a tener el contrato matrimonial. Y al final acepta su responsabilidad, que era lo que en un principio él tenía previsto. ¿Vale? Ahora os hablo de esos dos personajes femeninos. El segundo personaje de la novela es Wayne, que es su mejor amigo, su compañero vigilante, y durante su estancia en la Tierra Salvaje era su inseparable amigo junto con su ex, Lexi. ¿Vale? Es el mejor amigo inseparable de Wax, de su época de la Tierra Salvaje. También es un Twinborn, aunque con una combinación de poderes distinta. Aquí las combinaciones de poderes siempre son muy importantes. Wayne es capaz de ralentizar el tiempo a su alrededor a cambio de curarse con rapidez. Es el contrapunto cómico en todo el tiempo de la novela. Le gustan mucho los disfraces, es el maestro del disfraz, también de los acentos y de la labia. Es decir, es el típico sinvergüenza, pero que además es capaz de adaptar casi cualquier papel, desde una anciana encorvada a un joven trabajador del metal, y imitar los acentos con solo escucharlo varias veces. Siempre metiéndose donde no lo llaman. Tiene una obsesión con la moda y sobre todo con los sombreros. Se lleva toda la novela intentando buscar un sombrero en concreto porque se lo habían robado uno de la banda de los desvanecedores, y como no encuentra el suyo en concreto, se lleva toda la novela robando, bueno, intercambiando, porque él no roba. Él quita una cosa y te entrega otra a cambio, aunque tú no lo quieras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, tu sombrero me gusta. Toma, una estampita de, yo qué sé, de la Virgen de Fátima. Es que no soy religioso, me da igual, es lo que llevaba en el bolsillo. Pues ese es Wayne, ¿vale? No roba, hace intercambios. Pero lo que pasa es que lo que te da en el intercambio, lo primero que tú no te enteras, porque claro, te lo quitas sin que tú te enteres de nada. Y lo segundo es que te da cosas que a lo mejor tú no querías, ¿vale? Ese es Wayne. Es quien literalmente irrumpe en la casa de Wax en mitad de la negociación matrimonial del principio de la novela, sin el menor respeto por la forma, y ese hecho que entre el mundo de la nobleza y el mundo de la frontera es una de las mejores fuentes de humor de todo el libro. Luego vienen los personajes femeninos. En primer lugar, Steris, la prometida. Vale, es la que organiza el matrimonio de conveniencia. ¿Vale? La que se presenta a Wax con un contrato prematrimonial que me hizo mucha gracia, que luego estuve dialogando con mi mujer sobre este tipo de cosas, ¿vale? Una mujer extremadamente metódica que llegó incluso a organizar el cómo iba a hacer de cara a la sociedad el inicio de la relación de ellos dos, cuánto tiempo iban a estar juntos antes de poder tener amantes incluso, siempre que tuviesen de cara a la opinión pública X bailes y X historias los dos juntos, que él ya tuviese mínimo primogénito y sucesor del primogénito por lo que pudiese pasar, ya podían permitirse el lujo de tener amantes. O sea, lo tenía totalmente todo controlado y todo redactado esta Steris, una chica rubia con un carácter muy estirado, ¿vale? Durante buena parte de la novela, Steris funciona casi como un chiste recurrente por lo estirada que es. Pero cuando es secuestrada y se pasa gran parte del libro como rehén, al ser rescatada, revela su verdadera personalidad. Reconoce abiertamente que todos los pretendientes anteriores que ella había tenido habían huido de ella precisamente por su carácter cortante y su forma de ser, ¿vale? Y cambia completamente la percepción que tiene sobre Wax cuando se da cuenta de lo valeroso que es en el momento en el que la rescata. Digamos que como que se siente atraída hacia él en ese momento, en el momento en el que él la saca en brazos en mitad del lugar donde la tenían secuestrada. Deja de ser el chiste de la prima estirada para convertirse en alguien mucho más con mucha más profundidad, que creo que exploraremos más en la quinta y en la sexta novela cuando llegue el momento y las lea, ¿no? Porque ahora voy a hacer un parón en Mistborn. He leído 4 novelas seguidas y ahora voy a hacer un pequeño parón en la saga. Volveré más adelante. Y me gustó mucho el personaje. Su supuesta prima se llama Marasi, ¿vale?
Y Marasi también es una Twi'born. Ella tiene un poder. Ella tiene un poder que dice que no sirve para nada, que es un poder cuchara, que ni pincha ni corta. Porque lo mismo que Wayne es capaz de ralentizar el tiempo para que te dé tiempo de mantener una conversación o lo que sea, ella tiene un poder de acelerar el tiempo en una burbuja. Todo lo contrario. De tal manera que como ella acelera el tiempo, todo lo que están alrededor de ella eh, van más rápido. Y entonces eso la convierte a ella en muy lenta y muy fácil de atrapar. Vale, en realidad es una hermanastra bastarda de Stennis, por lo tanto, como ya he dicho, tiene poderes. Stennis también va a tener poderes, pero en esta novela no los ha revelado todavía. Pero si Maraxi es del linaje de Stennis y es alomante, lo más probable es que Stennis también lo sea. Pero en esta novela no te revelan nada de que vaya a tener poderes Stennis, ¿eh? Pero que estoy seguro de que los va a tener. ¿Qué tipo de poderes? No sé qué poderes tendrá, pero seguro que los tiene. Bueno, ella se mete de lleno en la investigación porque en el secuestro de Steady a Marasi también se la intentan llevar y Wayne y Wax la salvan. Y acaba metida de lleno en la investigación. En primer lugar porque ella era una académica, ¿vale? Que llevaba tiempo estudiando a Wax y a Wayne y los idolatraba, básicamente, ¿vale? Era como si ella estuviera trabajando con las personas de las que era fan, con lo cual estaba como en una nube. Y de hecho, tanto es así que ella como que desarrolla una especie de sentimiento romántico hacia Wax. Lo que pasa es que al final de la novela como que Wax la rechaza muy amablemente y al final ella pues se da cuenta de que no puede estar con él y bueno, de que es el prometido de su hermanastra y que, en fin, y acepta su destino. Y es un personaje que me encantó. Tiene momentos muy buenos durante la novela. Y así como mención especial, voy a hablar de Ranette, la vigilante armera, ¿vale? Amiga de Wayne, sobre todo. Aunque una amistad un tanto peligrosa, porque lo primero que hace es amenazarle con dispararle si se acerca mucho a su casa, ¿vale? Aparece de forma fugaz, más o menos entre mitad y en mitad casi avanzado, casi tirando hacia el final de la novela, ¿vale? Y lo que hace es proporcionar armas a Wax y a Wayne. Tiene muy pocas escenas, pero deja claro que tiene un pasado con uno de los dos y tiene un carácter y un desparpajo que me encantaron, ¿vale? Es de esos personajes secundarios que con poquísimo tiempo en pantalla dejan mucha huella. Y personalmente espero que tenga más protagonismo en el resto de las novelas y que las veamos más. Porque me hizo mucha gracia ese tira y afloja que tenía con Wayne. En cuanto al final del vídeo y la opinión personal mía, tengo que decir que me ha gustado más esta aleación de ley que El héroe de las eras. Después del cierre a ratos denso de la primera trilogía, este cambio de registro hacia algo más ligero, con más ritmo y con un giro estético hacia el steampunk, que el steampunk me gusta bastante y que tengo que volver a traer en algún momento al canal en forma de rol, porque hace tiempo que no dirijo nada de steampunk en el canal. Eh, Tengo que decir que ese cambio, ese giro a mí me gustó muchísimo. El salto temporal de 300 años funciona bastante bien para renovar el mundo sin perder la esencia de la magia que ya conocíamos de Midgard. Y la combinación de la romancia y la ferroquimia en los Twinborn abre la posibilidad de un tipo de personaje muy diferente de cara al resto de la saga. A nivel de personaje, donde más ha brillado para mí la novela es en la dupla Wax-Wayne, ¿vale? Que funciona genial, con un gran equilibrio entre acción y comedia, y que tanto Sterling como Marasi tienen arco mucho más interesante de lo que parece a primera vista y que creo que va a tener mucho desarrollo en el resto de la saga, que creo que son otros 3 libros más. Tanto el contrato prematrimonial como las escenas que tiene Marasi con ellos me hicieron darme cuenta de que aquí los personajes femeninos pueden ser muy, muy, muy chulos y que vamos a ver cosas muy chulas de ellos en los siguientes libros de la saga. El conflicto de los desvanecedores también me ha convencido. Empieza como un misterio, casi como una novela negra,
con el tema de los robos de aluminio y va escalando hasta convertirse en algo mucho más grande, en una conspiración, ¿vale? Con la revelación del tío de Wax al final como colofón, ¿vale? Es un giro que funciona muy bien a nivel dramático y que conecta directamente con el trauma de Wax y con la mentira sobre la muerte de su familia, de su hermana, dándole mucho más peso a su regreso a la vida como noble de la que parecía haberse alejado cuando se fue hacia las tierras salvajes. En definitiva, una novela muy recomendable, un 8 sobre 10, un notable o incluso un 9, entre notable alto y sobresaliente bajo mi punto de vista, de las mejores de Mistborn, por no decir la mejor. Me gustó mucho la primera de Mistborn y esta cuarta, creo que son las mejores novelas que he leído. Espero que a Brandon Sanderson no se le vaya la olla y las siguientes novelas de Bisbal vuelvan a caer en lo denso que fue la segunda y la tercera, en particular la tercera, y que siga por este camino, porque si sigue por este camino y con estos personajes tan interesantes, con tramas interesantes, creo que Mistborn, cuando regrese yo a la saga, que será dentro de un tiempo, me va a encantar seguir leyendo más sobre ello. Y hasta aquí el análisis de aleación de ley. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros la novela, si coincidís en las valoraciones que he hecho yo de los personajes. Nos vemos en un próximo vídeo, un saludo y como siempre digo, llegado en estos casos, si os gusta el contenido del canal, hacérmelo ver, darle un like, que no os cuesta dinero, compartirlo con vuestros amigos y amigas si queréis para que lleguemos a más gente y así esto tenga más éxito. Y nos vemos en próximas historias del canal. Hasta la próxima. Chao, chao.